¿Cómo estás, amigo docente? Me da mucho gusto saludarte aquí a través de tu canal Didier Rebolledo Innovación Magisterial. Estoy aquí de regreso contigo. Estamos en todas estas semanas de capacitación, tanto del taller intensivo de capacitación docente como ahorita que estamos en esta semana de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Y han estado saliendo algunos documentos que pues el día de hoy quiero compartir contigo. Invitarte a que te quedes conmigo en este video porque vamos a presentar el acuerdo número 23, diagonal 08, diagonal 21, que la maestra Delfina Gómez Álvarez nos ha dado a conocer. Quédate, no te despegues porque comenzamos. Así es, amigo docente, pues este día quiero compartir contigo la lectura de este acuerdo número 23, diagonal 08, diagonal 21, y que en esta lectura tú puedas sacar tus propias conclusiones en relación a este acuerdo y vamos a ir a lo mejor haciendo algún comentario en el mismo, y si no, solo te invito a que te puedas quedar conmigo y puedas escuchar esta lectura. Este acuerdo número 23, diagonal 08, diagonal 21, por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica de preescolar, primaria y secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en beneficio de las y los educandos. Y pues este acuerdo, como sabemos, es emitido por parte de la Secretaría de Educación Pública, esta dependencia oficial del gobierno federal, a cargo de la maestra Delfina Gómez Álvarez. ¿Qué nos dice este acuerdo? Entremos en tema. Antecedentes. Nos dice, el 16 de marzo del 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 02, diagonal 03, diagonal 20, por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Sí, todo esto nosotros lo empezamos a conocer en relación a que a partir de esta fecha, pues el sistema educativo nacional paraba labores en relación a el cuidado, protección, salvaguarda en relación a lo de la pandemia del COVID-19 que todavía se encuentra vigente en nuestro país y que pues será una situación que ya quede de manera permanente y nos tenemos también que ir pues adaptando a esta forma de vida junto con el virus, ¿verdad? Solamente recuerda, no bajes la guardia, continúa con tus medidas sanitarias correspondientes en casa, en tu trabajo, y pues cuidarte lo más que puedas, no asistas a reuniones masivas, trata de no asistir a fiestas, pues a varios lugares, ¿verdad? Donde pueda a lo mejor originarse una situación de contagio masivo. Entonces aquí comenzábamos con estos antecedentes en relación a este acuerdo que salió en esta fecha, el 16 de marzo, que nos hablaba de la suspensión. Posteriormente hubo un acuerdo que se emitió el 14 de mayo del 2020, que dice que la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones, para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, acuerdo salud-estrategia, en virtud del cual, conforme a su artículo 2, inciso 3, se señala la etapa 3, que inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura
de actividades sociales, educativas y económicas, de conformidad con el anexo denominado semáforo por regiones. Las escuelas podrían regresar a prestar sus servicios hasta en tanto la región se encuentre en semáforo verde. El 5 de junio viene el siguiente antecedente. El 5 de junio, de 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 12/06/20, por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio del tipo medio superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido en beneficio de los educandos, así como su acuerdo modificatorio número 14/07/20 con su respectiva nota aclaratoria, también publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 y el 6 de agosto del 2020, los cuales tuvieron por objeto establecer acciones específicas y extraordinarias ante la emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor relativas a la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 y a las evaluaciones establecidas en los planes y programas de estudio para el tipo educativo básico y normal, así como el tipo educativo medio superior que dependa directamente de la SEP, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, las cuales serán aplicables tanto para la conclusión del ciclo mencionado como para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, en función de las indicaciones de las autoridades correspondientes respecto a la emergencia sanitaria. Posteriormente, dentro de estos antecedentes que te estoy compartiendo, el 28 de diciembre del 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó el Acuerdo 26/12/20, por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-19 para el ciclo escolar 2020-2021, el cual tenía por objeto establecer las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje de las alumnas y los alumnos de educación básica en el periodo de contingencia sanitaria, como ya sabemos, generada por el COVID-19, ¿verdad? Ahora, el 22 de junio del 2021, la SEP vuelve a publicar en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 16/06/21, por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, en beneficio de los educandos de preescolar, de educación básica, ante el periodo de la contingencia, mediante el cual se establecieron criterios de evaluación y una estrategia de recuperación en beneficio de las y los educandos, con un ámbito de aplicación para el referido ciclo escolar y hasta la primera evaluación del ciclo escolar 2021-2022, o durante la totalidad de este, si debido a la contingencia sanitaria así se requiera, en términos de su segundo transitorio. Ahora, el 24 de junio de 2021, la Secretaría de Educación Pública vuelve a emitir otro acuerdo, el Acuerdo 15/06/21, por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo que actualmente estamos viviendo, 2021-2022, aplicables en toda la República para la educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, mediante el cual se establecieron en su artículo primero un calendario de 200 días para educación básica y en su artículo segundo un calendario de 195 días para educación normal y demás para la formación de maestros. El 27 de julio del 2021, la SEP, ahora sí, llega a este siguiente acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave en atención prioritaria COVID-19, mismo que en términos de su segundo transitorio
abroga el anexo de semáforo por regiones. Queda sin efecto el que, dependiendo de tu entidad, ¿sí?, si está en rojo, si está en amarillo, si está en color naranja, o si tienes la posibilidad de que tu región, tu estado, esté dentro de un semáforo en tonalidad verde, excelente, no lo desaprovechen, traten de cuidar ese color. Pero aún así, si todos los demás estados de la República Mexicana tienen diferente color, ahora con estas nuevas modificaciones se comenzarán a reaperturar más actividades, entre ellas incluidas, como ya parte de este acuerdo lo menciona, las actividades escolares. Motivación. Primero, que de conformidad con el artículo 2 del acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave COVID-19, las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus y habiendo transcurrido 2 semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán considerados dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave en atención prioritaria, por lo que, en correlación con las medidas extraordinarias implementadas por la Secretaría de Salud, en el marco del artículo 184 de la Ley General de Salud, la Secretaría de Educación Pública se encuentra en aptitud de realizar las acciones que correspondan en su ámbito de competencia para dar cumplimiento al servicio público educativo. Segundo, que en términos del artículo 4 de la Ley General de Salud, son autoridades sanitarias, primero, el Presidente de la República, segundo, el Consejo de Salubridad General y tercero, la Secretaría de Salud y cuarto, los gobiernos de cada una de las entidades federativas, incluyendo pues el gobierno de la Ciudad de México. Por tanto, son las responsables de emitir, dirigir, ordenar, sugerir, establecer y coordinar las acciones inherentes a la salubridad general, considerando entre estas la prevención y el control de enfermedades transmisibles de conformidad con la fracción 15 del artículo 3 de la citada ley general. Tercero, que la Ley General de Salud en su artículo 134, fracción 14, dispone que tanto la Secretaría de Salud como los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control respecto de aquellas enfermedades transmisibles que el Consejo de Salubridad General determine, como es en este caso el COVID-19 o el SARS-CoV-2, de conformidad con el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo del 2020, lo anterior en correlación con las medidas extraordinarias implementadas por dicha dependencia en el marco del artículo 184 de la referida Ley General, por lo que, como se señaló en el numeral 1 del presente apartado, la Secretaría de Educación Pública, ¿sí?, en coordinación y en estricta observancia de lo que determinen dichas autoridades sanitarias, se encuentra en aptitud de realizar las acciones que correspondan en su ámbito de competencia para dar cumplimiento al servicio público educativo. La cuarta motivación, que derivado de la reforma en materia educativa publicada el 15 de mayo del 2019, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece particularmente 2 principios centrales. Corresponde al Estado la rectoría de la educación y el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, por lo que las acciones de las autoridades educativas y todo lo que ello implica deben estar centradas en la misma máxima protección y beneficio de las y los educandos, garantizando el máximo logro en su aprendizaje y desarrollo integral. Quinto, que de conformidad con el artículo 5 de la Ley General de Educación, la educación es un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad,
es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria, por lo que el Estado debe ofrecer a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el sistema educativo nacional. Sexto, que derivado de las acciones emitidas por la SEP con objeto de garantizar el derecho a la educación durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 durante el ciclo escolar 2021-2022, resulta fundamental establecer reglas específicas que brinden orientación a las autoridades escolares, autoridades educativas locales, Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, autoridades educativas municipales, a los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y a todos aquellos actores del sistema educativo nacional que brindan el servicio público educativo en el país. Séptimo, que el contexto sanitario por el virus SARS-CoV-2 ha evolucionado de conformidad con los semáforos epidemiológicos y el lineamiento para la estimación de riesgo del semáforo por regiones COVID-19 establecidos por las autoridades sanitarias, por lo que cada región debe responder ante una realidad distinta, cuestión que no es ajena al sistema educativo nacional y por lo tanto es imperante brindar las condiciones necesarias para garantizar el derecho a la educación de manera focalizada y regionalizada. Octavo, que se deben implementar las medidas correspondientes para que con el debido cuidado continúe el servicio público educativo de forma presencial en el marco de lo que indiquen las autoridades sanitarias, lo cual deberá ser observado para efectos de llevar a cabo las acciones que en su caso correspondan, con objeto de privilegiar la vida y beneficiar a la comunidad escolar, a saber, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, padres y madres de familia o tutores, maestras y maestros, personal administrativo del plantel y todos los sujetos que forman parte del sistema educativo nacional, así como aquellos que por la continuidad del servicio público educativo pudiera afectárseles ante el riesgo inminente por contagio del virus SARS-CoV-2. Noveno, el derecho a la educación de todas y todos se debe centrar en el máximo logro de aprendizaje que sea factible y contribuya a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad, ello en un marco de protección a los derechos humanos fundamentales como la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, que de conformidad con el artículo 84 de la Ley General de Educación, en la medida que es factible, el servicio público educativo continuó mediante el esfuerzo coordinado de todas y todos los actores sociales involucrados en la educación, tanto autoridades, docentes, alumnas, alumnos, padres, madres y tutores. Prueba de ello es la estrategia Aprende en Casa, que hace factible continuar el aprendizaje de forma equitativa a través de 4 grandes medios como lo son los libros de texto gratuitos, la televisión, la radio para comunidades más apartadas e internet a través de varias plataformas, además de las diversas acciones desplegadas por el Consejo Nacional, o sea el CONAFE, y el Instituto para la Educación de los Adultos, INEA, con objeto de atender a las comunidades de atención prioritaria. Onceava motivación, que el mayor esfuerzo realizado contra el virus SARS-CoV-2 en el sistema educativo nacional lo llevaron a cabo las y los docentes al generar y buscar mecanismos de comunicación entre ellos y los educandos y, de esta forma, garantizar los aprendizajes y conocimientos necesarios, con objeto de continuar con el tránsito educativo, aspecto que es la razón fundamental por lo que el sistema educativo nacional sigue adelante ante las condiciones y retos derivados de la pandemia. 12. Que la Secretaría de Educación Pública, además de las medidas implementadas con objeto de continuar con el servicio público educativo en el marco del artículo 84 de la Ley General de Educación y la estrategia Aprende en Casa,
También generó un acompañamiento a las autoridades educativas locales, a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, a las autoridades escolares y sobre todo a las y los docentes, reconociendo plenamente su esfuerzo y dedicación en el sistema educativo nacional y que por ello se ofreció la capacitación con objeto de adaptarse a las condiciones que nos enfrentamos y se brindó apoyo socioemocional mediante diversos instrumentos como Educatel, que fue un servicio telefónico. 13. Que debe brindarse certeza jurídica y claridad para aquellos educandos que, a pesar de todos los esfuerzos invertidos y coordinados de las y los docentes, autoridades escolares y autoridades educativas en general no lograron la comunicación necesaria con objeto de recibir y conocer su avance en los aprendizajes, clave y o conocimientos necesarios conforme a los planes y programas de estudio que se encuentren cursando. 14. Que la Secretaría de Educación Pública está comprometida en colocar al centro de la acción pública el máximo logro educativo, consistente en brindar un servicio público de equidad, excelencia y mejora continua que garantice que aquellas y aquellos educandos que cursan un proceso educativo obtengan los mayores aprendizajes y conocimientos necesarios como parte de un desarrollo humano integral que trasciende a la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. 15. Que de conformidad con la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México, la cual fue difundida mediante acuerdo de la Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero del 2021, el personal que ofrece el servicio público educativo a nivel nacional se encuentra vacunado contra dicho virus, por lo que se generaron condiciones para que las y los trabajadores al servicio de la educación estén en condiciones de realizar su labor en el esquema presencial, en su lugar de trabajo, considerando las indicaciones de las autoridades sanitarias. 16. Que, por su parte, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en su 53 reunión nacional plenaria ordinaria celebrada los días 12 y 13 de agosto de 2021, acordaron diversas acciones y estrategias para un regreso a clases presencial de forma responsable y ordenada en los 3 tipos educativos, con base en la información presentada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud respecto a la situación y perspectiva de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. 17. Que la Secretaría de Salud, en la sesión referida, en la fracción anterior, manifestó públicamente que la educación es una actividad prioritaria y esencial, lo que permite que se pueda regresar a las aulas aún en semáforo rojo, en términos del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio del 2021, por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología desde esta situación de los semáforos por regiones para evaluar este riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave en atención prioritaria a COVID-19. 18. Que el servicio público educativo es un derecho humano fundamental que trasciende en la vida de cada persona y ante las condiciones de fuerza mayor ocasionadas por la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, resulta necesario que las y los educandos sean apoyados en su ciclo escolar y en su tránsito académico, salvaguardando la integridad de las y los miembros del sistema educativo nacional. Y, ahora sí, que en virtud de todo lo anterior, de estos antecedentes que te acabo de compartir, más el apartado que llamaron de motivación, he tenido a bien, o en este caso directamente la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo 23/08/21, por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica. El título 1. Disposiciones generales.
Primero, el presente acuerdo tiene por objeto 1. Establecer disposiciones para el ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenada, así como dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior que la SEP haya emitido, así como aquellos particulares con autorización y o reconocimiento de validez oficial de estudios, en beneficio de las y los educandos, con estricto apego y cumplimiento a las disposiciones que emitan las autoridades sanitarias. Segunda disposición general. Coordinar acciones para mitigar los efectos negativos de la pandemia en los aprendizajes, mediante una valoración diagnóstica que permita conocer el avance del aprendizaje de las y los educandos durante el ciclo escolar 2020-2021. Establecer un periodo extraordinario de recuperación y generar un plan de atención para aquellas y aquellos educandos que lo requieran durante el ciclo escolar 2021-2022 y así continuar dando cumplimiento a los planes y programas de estudio de preescolar, de todo lo que es educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, ¿sí? Así como los de medio superior y superior que dependan de la SEP, así como también nuestros centros de trabajo que son particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial. Tercera disposición, facilitar y flexibilizar el ingreso, la permanencia, el tránsito y el egreso en los diversos tipos y niveles educativos, así como coordinar las acciones tendientes a identificar, atender y prevenir el abandono escolar. Segundo, el servicio público educativo se brindará de forma presencial, responsable y ordenada, en los términos que dispongan las autoridades sanitarias. Por lo que hace a la educación básica, normal y demás para la formación de maestros, autoridades escolares, docentes y el personal de apoyo y asistencia a la educación deberán asistir al plantel que les corresponda, conforme a lo establecido en el Acuerdo 15/0621. En lo que se refiere a los tipos medio y superior, se estará a lo dispuesto por los calendarios también, ¿sí? A sus calendarios escolares correspondientes. Tercero, para promover y coadyuvar la seguridad, salud e higiene para un regreso responsable y ordenado a clases presenciales, se implementarán las siguientes 9 acciones clave. Primera, integrar y activar los comités participativos de salud escolar en las escuelas de los tipos básico, medio superior y superior, quienes deberán establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera. Segundo, establecer filtros de salud en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases. Tercero, lavar las manos con agua y jabón y o uso de gel antibacterial. Cuarto, usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca. 5. Mantener la sana distancia. 6. Dar mayor uso a los espacios abiertos. 7. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar. 8. Avisar inmediatamente a las autoridades competentes en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presenta algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Y noveno, procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en línea de SEP Salud Retorno Seguro, que en este caso es a través de CLIMS, ¿sí? Del CLIMS o del Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS es el que está ofertando este curso. Las recomendaciones del regreso a clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022 se darán a conocer por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, mediante la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, misma que se podrá consultar en las páginas electrónicas oficiales de dicha dependencia, y que aquí mismo en la descripción del video te voy a dejar el enlace para que tú puedas ir y consultar este documento. Lo dispuesto en el presente numeral será aplicable durante el tiempo requerido por las autoridades sanitarias,
y todas aquellas autoridades federales, autoridades educativas federales, autoridades educativas locales, autoridad educativa federal en la Ciudad de México y las autoridades educativas municipales en el marco de sus respectivas competencias. También realizarán las acciones que correspondan con objeto de dar cumplimiento a la presente disposición. Cuarto, se continuará ofreciendo el servicio público educativo mediante la utilización de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como el uso y aprovechamiento de programas de educación a distancia como Aprende en Casa, Jóvenes en TV, Bachillerato en TV y otras estrategias desarrolladas por las comunidades escolares. Quinto, el presente acuerdo está sujeto en cuanto a su alcance y vigencia a lo que indiquen las autoridades sanitarias. Título 2. Educación básica. Sexto de los artículos. Las disposiciones del presente título son aplicables a las escuelas a cargo del Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización para impartir educación preescolar, ¿sí? Todo lo que es educación básica, preescolar, primaria y secundaria, así también será aplicable en todo lo que resulte procedente para la educación inicial. Séptimo, de conformidad con el acuerdo 15/06/21, la fecha de inicio de clase del ciclo escolar 2021-2022 será el 30 de agosto de 2021 y concluirá, el 28 de julio de 2022. Octavo, el taller intensivo de capacitación docente, pues esto ya lo sabemos, se llevará a cabo conforme al acuerdo, que es la situación del calendario escolar. Noveno, las inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2021-2022 se llevarán a cabo conforme al acuerdo 15/06/21. Con la finalidad de agilizar los procesos, se realizará el intercambio de información por medio de las áreas de control escolar de las autoridades educativas. 1. La inscripción de las y los educandos se realizará de manera inmediata al nivel que corresponda, de manera presencial o en línea, con la finalidad de garantizar su ingreso al servicio educativo para el ciclo escolar 2021-2022. La entrega de la totalidad de la documentación se realizará durante los 3 primeros meses del ciclo, con excepción de los datos personales del educando, de la madre, padre de familia o tutor, a efecto de establecer contacto inmediato en casos de emergencia. 2. La reinscripción se realizará de manera automática al grado que corresponda. Si el educando cursó el grado inmediato anterior en la misma escuela, la directora o el director de la institución educativa pública o particular con autorización verificará sus antecedentes académicos en sus archivos, sin requerirle mayor documentación a los padres de familia o tutores, con excepción de la actualización de datos personales del educando, de los padres de familia o tutores, a efecto de establecer contacto inmediato en casos de emergencia. Décimo, para el inicio del ciclo escolar 2021-2022 se privilegiarán las acciones socioemocionales previstas en el numeral 3, fracción 9 del presente acuerdo, y se realizará una valoración diagnóstica y la identificación del abandono escolar para su atención. Posterior a ello, y hasta el término del primer periodo de evaluación del ciclo escolar, se llevará a cabo un periodo extraordinario de recuperación, con objeto de abatir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje correspondiente. Al grado anterior, el docente o el titular del grupo podrán determinar la ampliación de este periodo mediante el establecimiento de un plan de atención. Para llevar a cabo la valoración diagnóstica es necesario que se consideren las características, capacidades y habilidades de las y los educandos para garantizar así la atención a la diversidad. 11. Las autoridades educativas locales y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México establecerán un sistema de seguimiento y apoyo para educandos de educación básica con el objetivo de procurar su permanencia, tránsito, continuidad y egreso. 12. Los padres y madres de familia o tutores que de forma voluntaria opten por no llevar a su menor hija, hijo o pupilo al servicio educativo presencial deberán inscribirlo o reinscribirlo en el nivel y grado educativo que corresponda. Una vez que se incorpore a clases presenciales, se realizará una valoración diagnóstica con objeto de conocer su nivel de aprovechamiento escolar,
lo anterior de conformidad con las normas de control escolar que para tal efecto emita la SEP. Conforme a lo anterior, las autoridades educativas locales o educativa federal en la Ciudad de México, en su caso, reportarán a la autoridad educativa federal el número de educandos registrados en esta modalidad, con objeto de revisar el grado de población escolar que se encuentra bajo este supuesto durante el ciclo escolar 2021-2022. Aquí viene un punto muy importante que les voy a compartir esta lectura referente a la intervención que tendrán algunas autoridades educativas. Las autoridades educativas locales, ¿sí? La autoridad educativa federal en la Ciudad de México, los asesores técnico-pedagógicos y los equipos técnicos podrán, dentro de sus posibilidades, brindar seguimiento y atención a las y los educandos que optaron por no acudir al servicio educativo presencial, dando prioridad a aquellos ubicados en zonas de alta y muy alta marginación y o que asisten regularmente a escuelas indígenas de educación especial, telesecundarias, telebachillerato o centros educativos del CONAFE. En dicho supuesto, se establecerá un plan de trabajo individualizado en el que se brindarán materiales, orientaciones, ejercicios, actividades y todo aquello que pueda apoyar e incentivar a las y los educandos en su progreso y tránsito en el sistema educativo nacional. Para el inicio del ciclo escolar 2021-2022 se privilegiará el acompañamiento cercano de las escuelas indígenas de educación especial, telesecundarias, telebachilleratos, centros educativos de CONAFE, así como aquellas escuelas ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación con estricto apego a lo que indiquen las autoridades educativas, ¿sí? O las autoridades, sanitarias. 13º, considerando que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, incluyendo indígenas, jornaleros o agrícolas migrantes, afrodescendientes y de educación especial, que se hayan visto afectados en su continuidad educativa y en su proceso de aprendizaje de forma significativa, durante el ciclo escolar 2021-2022 se otorgará un acompañamiento cercano a estas poblaciones a fin de garantizar las mejores condiciones sanitarias, de infraestructura y pedagógicas, buscando priorizar su derecho a permanecer y participar de los servicios educativos. En ningún caso podrá frenarse el tránsito educativo de grado o nivel en educación básica respecto de aquellos educandos que cursaron el ciclo escolar 2020-2021 al 2021-2022. 14º, la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, pues ya lo sabemos, se está llevando a cabo ahorita del 23 al 27 de agosto del 2021. En la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar se realizará de manera presencial. Sí, aquí nos invita a que ya el CTE comenzaría a realizarse de manera presencial, donde los colectivos docentes organizarán las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado a clases presenciales, así como las actividades pedagógicas para atender a los educandos y la participación necesaria de las madres, padres de familia o tutores en la reanudación de los comités participativos de salud escolar. El Consejo Técnico Escolar llevará a cabo 8 sesiones ordinarias presenciales durante el ciclo escolar 2021-2022, de conformidad con el Acuerdo 15/06/21, y estarán destinadas a analizar los avances del aprendizaje de los educandos, además de las acciones implementadas para favorecer la salud y el bienestar socioemocional de docentes y estudiantes, así como el nivel de logro alcanzado en los objetivos y metas del programa escolar de mejora continua, a partir de las necesidades y organización de cada escuela y las características, capacidades y habilidades de las y los educandos. El Consejo Técnico Escolar resolverá las cuestiones técnicas no previstas en el presente título y así como su aplicación, considerando las condiciones de cada comunidad escolar y sean objeto de su competencia, siempre actuando bajo una interpretación que priorice el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y por ende beneficie al máximo a las y los educandos, considerando el contexto particular de cada uno de ellos. 15º, con la finalidad de organizar
las jornadas de limpieza escolar, se reanudarán las actividades presenciales de los comités participativos de salud escolar, mismos que podrán renovar sus integrantes en el marco de los consejos escolares de participación escolar, conformado por las madres y padres de familia o tutores, así como por el personal docente y directivo. El Comité Participativo de Salud promoverá y ejecutará las acciones dirigidas al cuidado de la salud y bienestar de la comunidad escolar, y además realizará jornadas de limpieza, las cuales podrán llevarse a cabo al inicio y durante el ciclo escolar 2021-2022, conforme a este acuerdo 15/0621, y en su caso, los que acuerden las autoridades escolares, las autoridades educativas locales o la autoridad educativa en la Ciudad de México. Título 3. Educación media superior. 16º. El presente título es aplicable, como nos dice aquí, para aquellas instituciones que imparten educación del tipo medio superior y que dependan de la SEP, ¿sí?, así como aquellos particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por la Secretaría de Educación Pública, la Autoridad Educativa de los Estados y de la Ciudad de México, así como los organismos descentralizados que impartan dicho nivel educativo podrán sujetarse a lo previsto en el presente acuerdo con independencia de emitir sus propias disposiciones. 17º. Los padres y madres de familia o tutores de educandos menores de edad, así como las y los propios educandos mayores de edad, que de forma voluntaria opten por no acudir al servicio educativo presencial, a su regreso al ciclo escolar que corresponda, se realizará una valoración diagnóstica con objeto de conocer su nivel de aprovechamiento escolar. El servicio de atención en los planteles educativos iniciará a partir de la última semana de agosto para organizar el inicio de actividades académicas. 18º. El ciclo escolar iniciará con un periodo de valoración diagnóstica. Las y los docentes, basados en el trabajo colegiado, dedicarán 2 semanas a partir del inicio del semestre a la recuperación y nivelación de los aprendizajes no adquiridos durante la pandemia, poniendo principal atención en aquellos que son antecedentes para la construcción de nuevos conocimientos. Las autoridades escolares deberán identificar y atender el abandono escolar y reportarlo a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. 19º. Se podrá llevar a cabo el proceso de certificación de estudios del tipo medio superior desde la fecha que se tenía prevista en los calendarios escolares respectivos, conforme a la etapa de conclusión del ciclo escolar 2020-2021 o hasta el 17 de septiembre de 2021. 20º. Se amplía el periodo de dispensa por 6 meses más a partir de la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 para entregar el certificado de terminación de estudios a instituciones de educación superior. 21º. Las y los educandos que no tengan acreditados un número máximo de 7 unidades de aprendizaje curricular podrán regularizarse, acreditar y obtener su certificado de terminación de estudios durante el periodo de dispensa a que refiere el numeral que antecedió, o sea, el numeral 20º. 22º. Las y los educandos que no tengan acreditadas más del número autorizado de unidades de aprendizaje curricular en cada institución de educación media superior, conforme a su plan y programa de estudios, podrán reinscribirse al siguiente periodo escolar o lo que más convenga para su formación integral y trayectoria académica, sin afectar el acceso, permanencia o egreso de las y los educandos. 23º. El periodo de conclusión de estudios autorizado para las y los educandos de cada institución de educación media superior, conforme a su plan y programa de estudio, se podrá extender a máximo 4 años adicionales al periodo regular, en lugar de 2 años adicionales, como se encuentra actualmente. 24º. Las instituciones que impartan educación media superior podrán incrementar las opciones de regularización de asignaturas o módulos, con criterios de excelencia académica y valorando aspectos integrales de las y los educandos, por lo que se permitirá inscribir mayor número de materias que las autorizadas, además del recursamiento. 25º.
Las instituciones que impartan educación media superior podrán incrementar hasta 2 opciones más que las autorizadas de acreditación ordinaria y extraordinaria de unidades de aprendizaje curricular que ofrecen, además del recursamiento. Para ello, se deben registrar durante los meses de agosto a octubre del 2021 ante la autoridad educativa competente. 26º, vamos avanzando, ya falta poco para terminar. Las instituciones que imparten educación media superior podrán aplicar diversas disposiciones que favorezcan la formación integral de las y los educandos, como la renuncia a calificaciones de unidades de aprendizaje curricular o periodo escolar completo, acreditación de aprendizajes adquiridos de forma autodidacta y por experiencia laboral, entre otros, los cuales se podrán aplicar en los primeros 6 meses del siguiente ciclo escolar sin afectar el acceso, permanencia o egreso exitoso de los estudiantes. En ningún caso se podrán utilizar los criterios de asistencia para la evaluación. 27º. Se autoriza un periodo de 6 meses de dispensa para entregar el certificado de terminación de estudios del tipo básico a las y los educandos que estén transitando de tercero de secundaria a la educación media superior. En este periodo, a su vez, podrán regularizar su condición académica si deben máximo 7 materias. 28º. Las instituciones educativas dependientes de la Subsecretaría de Educación Media Superior se sujetarán a las disposiciones que en materia educativa y de salud se emitan para garantizar la reapertura de las unidades educativas, a partir de la coordinación interinstitucional entre las autoridades sanitarias y las autoridades educativas correspondientes, que privilegien un retorno responsable y ordenado, dependiendo de las condiciones de cada entidad federativa y particularmente de cada institución educativa. Se propone el siguiente calendario escolar con fechas referenciadas sujetas a lo que determinen las autoridades sanitarias en la localidad donde se ubique el plantel, en el entendido que es potestad de cada institución que imparte educación media superior proponer y aplicar el calendario que resulte conveniente, cumpliendo siempre con las disposiciones que las autoridades sanitarias emitan. Y aquí aparecen las siguientes fechas, que en este caso, ahorita en el mes de agosto, nos dice que habrá cursos remediales de nivelación, regularización y recursamiento intersemestral. Este periodo podrá extenderse hasta la primera evaluación. Del 1 al 17 de septiembre tendrá que llevarse a cabo un curso de inducción y nivelación a estudiantes de nuevo ingreso, así como cursos remediales y de nivelación a los alumnos que continúan en tercero y quinto semestre. El 7 de septiembre se tendría que estar llevando a cabo un tercer periodo de certificación destinada para todos los estudiantes que no hubiesen acreditado sus unidades de aprendizaje curricular en el curso normal, ni en la regularización extraordinaria o recuperación y lo hubiesen realizado durante los cursos intersemestrales de recuperación. Y el 1 de septiembre pues dará inicio las actividades del ciclo escolar 2021-2022 en subsistemas de educación media superior. 29. Se instalará un comité participativo de salud escolar en todos los planteles de las instituciones que imparten educación del tipo medio superior y que dependan de la Secretaría de Educación Pública, así como aquellos particulares con su reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la SEP. El Comité Participativo de Salud tendrá a su cargo la organización de las actividades para reintegrar a los y las alumnas, a las actividades escolares. El Comité Participativo de Salud deberá establecer comunicación con la Secretaría de Salud Federal y Estatal cuando así se requiera. Vamos por el título 4, Educación Normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica. 30. Las disposiciones del presente título son aplicables a las escuelas a cargo del Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización otorgada por la SEP. 31. Conforme al acuerdo que nos habla sobre los calendarios, las clases presenciales que se iniciarán el 30 de agosto del 2021
siempre y cuando así lo determinen las autoridades sanitarias competentes, donde se ubique el plantel de educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica que corresponda. Durante las primeras 2 semanas de clases del nuevo ciclo escolar 2021-2022, se realizará un curso de regularización que rescate los contenidos esenciales del semestre inmediato anterior. 32. Los criterios de evaluación deberán considerar todos los elementos que tengan a su alcance los docentes para efectos de llevar a cabo una valoración integral, la cual será en todo momento para beneficio de las y los educandos. 33. La Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública dará a conocer los lineamientos sanitarios que emita la autoridad competente aplicables para los planteles, donde se imparta educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, mismos que contendrán un protocolo de actuación y determinadas acciones específicas que se deberán llevar a cabo para efectos de procurar la seguridad sanitaria de la comunidad académica. Llegamos al título quinto, Educación Superior. 34. Este presente título es aplicable para las instituciones que impartan educación del tipo superior que dependan de la Secretaría de Educación Pública. De igual manera, para aquellas particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por esta dependencia. La autoridad educativa de los estados y de la Ciudad de México, así como los organismos descentralizados que impartan dicho tipo educativo, podrán sujetarse a las disposiciones del presente acuerdo con independencia de emitir sus propias disposiciones. 35. Las clases presenciales de manera responsable y ordenada iniciarán conforme al calendario escolar determinado por las autoridades escolares respectivas. 36. Al inicio del ciclo escolar 2021-2022, las instituciones de educación superior deberán ofrecer a las y los educandos un periodo de valoración diagnóstica y reforzamiento de contenidos, de asignaturas y áreas temáticas, respetando siempre su mapa curricular determinado. Con la colaboración del personal docente y a partir de diagnósticos sobre las necesidades, se deberán diseñar estrategias complementarias del tipo general, por áreas temáticas y transversales que permitan compensar y complementar los aprendizajes indispensables para la construcción de nuevos conocimientos en el ciclo que inicia. Las actividades serán adicionales a los cursos curriculares del estudiantado, con flexibilidad en tiempos, espacios, modalidades y periodos. Asimismo, dichas instituciones deberán revisar el nivel de rezago y abandono escolar, ¿sí? Lo anterior para generar acciones en colaboración con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP. 37. Las instituciones de educación superior podrán llevar a cabo el proceso de certificación de estudios conforme a la etapa de conclusión del ciclo escolar 2021 prevista en los calendarios escolares correspondientes. 38. En el caso del estudiantado que transita de educación media superior a superior, se autoriza un periodo de 6 meses de dispensa para la entrega del certificado de terminación de estudios del ciclo inmediato anterior, siempre y cuando la culminación de estudios coincida con el inicio del tipo educativo superior y no represente una invasión de ciclos. Las instituciones deberán llevar a cabo los procedimientos de validación de la documentación una vez recibida, en concordancia con los procesos establecidos en la normativa correspondiente. 39. Las instituciones de educación superior, con fundamento en su normativa de administración escolar y previo acuerdo con los cuerpos colegiados correspondientes, podrán implementar mecanismos de carácter administrativo y académico que favorezcan el ingreso, la permanencia, el tránsito y el egreso oportuno en beneficio del estudiantado. Estas acciones afirmativas podrán aplicarse de forma enunciativa, mas no limitativa, al desarrollo del servicio social, las prácticas profesionales, los procesos de inscripción, reinscripción de asignaturas adicionales a las establecidas en los respectivos periodos, entre otros aplicables. Todas aquellas facilidades se emitirán en beneficio de las y los educandos en razón de la contingencia sanitaria. 40. Las instituciones de educación superior y dependientes de la SEP
deberán observar las disposiciones y lineamientos en materia educativa y de salud que se emitan para garantizar el regreso responsable y ordenado a los planteles escolares. Transitorios, artículos transitorios. Dicen lo siguiente, estos artículos transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente acuerdo. Tercero, el presente acuerdo tiene como ámbito de aplicación el ciclo escolar 2021-2022 en el entendido de que está sujeto a lo que dispongan las autoridades sanitarias. Cuarto transitorio, el presente acuerdo deberá ser traducido a lenguas indígenas nacionales bajo el principio de máxima publicidad. Quinto, todo aquello que no esté previsto en el presente acuerdo será resuelto por las autoridades escolares, ¿sí? El Consejo Técnico Escolar, las autoridades educativas locales, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y cuando se traten de cuestiones inherentes o relacionadas a su ámbito de competencia, conforme a las leyes y actos administrativos de carácter general que, en su caso, correspondan por la SEP. Ciudad de México, 18 de agosto del 2021, y pues nos comparte su rúbrica la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Y pues maestra, maestro, te dejo este video con toda esta información que nos habla este acuerdo 23, sí, diagonal 08, diagonal 21, todo en relación a lo que será ya el inicio de nuestras actividades, la reintegración a nuestras actividades escolares, porque sí, sabemos nosotros, no se detuvo la educación continuó y fue gracias a todos los grandes maestros de México, a todos ellos, muchas gracias por haber hecho lo imposible posible, semanas de preparación intensa en el hecho de poder comenzar un ciclo escolar hace 1 año y medio en relación a pues cuestiones digitales, preparación de espacios, ubicación de un mejor espacio en la casa para poder atender a las niñas, niños, jóvenes, adolescentes que pues tuvieron la oportunidad de estar en una educación en línea, en una educación a distancia. Se identificaron también las debilidades de nuestro propio sistema educativo en cuanto a no poder atender a todas las niñas y niños debido a sus circunstancias muy particulares, circunstancias socioeconómicas, circunstancias sociales en las cuales ellos viven. Entonces, pues también quedó esta brecha en la cual, pues, no todos los niños, niñas, también posiblemente adolescentes y jóvenes se pudieron integrar a esta continuidad de sus estudios. Ahora se nos pide regresar a nuestras clases presenciales en un momento en que la situación está un poco difícil. Nos invitan otra vez a estar cumpliendo con un reto más. Y sabemos que como maestras y maestros nunca nos hemos, pues discúlpenme la palabra, nunca nos hemos rajado a entrarle a lo que nos corresponde. Siempre hemos dado todo lo mejor por favorecer a la niñez de México, pero también es justo, también sea pertinente que esa situación de verdad sea revalorada y recategorizada por todas las autoridades educativas, comenzando por la Secretaría de Educación Pública. Que estén muy bien, cuídense mucho, recuerden, estamos en una pandemia, la pandemia no ha terminado, sigue usando tu cubreboca, sigue tomando en cuenta las medidas sanitarias, la sana distancia y gel antibacterial. Lávate las manos sobre todo, cuídate mucho, nos vemos en un próximo video, hasta pronto. Regálame un like
Y además, te invito a que te suscribas a mi canal accionando el botón rojo de suscribirse y también activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.